Esto es una pequeña píldora sobre la charla que tuvo lugar el día 14 de febrero sobre úlceras corneales. Soy Fernando Lagura, el oftalmólogo diplomado europeo del Hospital Veterinario Puchol. Entonces, en esta pequeña píldora vamos a revisar las partes más importantes de la charla, qué es lo que los veterinarios sacaron en claro, y luego posteriormente os recordaré cómo podéis acceder a nuestro calendario de formación y cómo podéis consultar las próximas charlas que van a tener lugar en nuestro hospital. Para empezar, deciros que hay diferentes tipos de úlceras, no todas las úlceras son iguales. El objetivo de esta charla principal fue la capacidad de reconocer estos tipos de úlceras y sobre todo los signos de complicación, ¿vale? Todo esto nos va a llevar a la pregunta, es decir, ¿cuándo referimos una úlcera corneal? Por ello, es muy importante diferenciar lo que son úlceras simples de lo que son úlceras complicadas. Las úlceras simples, en general, son úlceras que cicatrizan en menos de 7 días, son úlceras que no son profundas, solamente afectan a la parte superficial de la córnea, son úlceras que, además, no producen ningún tipo de degradación del estroma de la córnea, como puede ser la queratomalacia o puede ser la presencia de infiltrado celular. Luego veremos las diferentes fotos, ¿vale? Vamos a clasificar, por tanto, las úlceras según su profundidad en superficiales o epiteliales, y solamente afectan a la capa más inicial de la córnea. En estromal anterior, como veis en la foto, vemos una úlcera que presenta un cierto cráter, con lo cual para mí esto sería una úlcera profunda, y luego con la lámpara de hendidura lo que haríamos sería ver exactamente la profundidad de esa úlcera. Nos dará un poco la gravedad, cuanto más profunda, evidentemente más grave. Y por último serían las úlceras perforantes, son aquellas úlceras en las que se afecta la totalidad de la córnea, y el contenido del globo ocular sale hacia afuera. Por lo tanto, si diéramos un corte histológico, como veis en la pantalla, podríamos clasificarlas en úlceras epiteliales, en el caso de que solamente afecten la parte superficial, estromal anterior, si afectan también a un poquito del estroma, estromal profunda y, por último, perforantes. Es importante, además, que sepáis que una úlcera es siempre un motivo de preocupación, que no existe un tratamiento estándar para las úlceras, que buscar la causa es fundamental. Las úlceras no suceden de forma espontánea, los perros no se golpean per se, los perros digamos que no siempre son de origen traumático, y otra cosa importante es que los ojos perforados no siempre están perdidos, a veces es posible salvarlos mediante cirugía, y muy importante saber el momento de referir, ¿vale? Entonces, para mí, los 4 momentos en los que tenéis que pensar en referir un caso sería si no ha cicatrizado en 7 días, si vemos signos clínicos de úlcera complicada, si hay mucho dolor, por supuesto, y tened en cuenta que muchas veces la inflamación ocular produce más daños que beneficios, con lo cual tenéis que tener en cuenta que esta inflamación ocular es buena porque aporta vasos, porque está curando esa zona, pero en algunos casos puede ser mala porque puede degenerar y puede acabar produciendo una úlcera con queratomalacia, por ejemplo. Vamos a definir un tratamiento estándar de úlceras simples, cuyos objetivos será evitar las infecciones secundarias, eliminar el dolor e hidratar. Esos son los pilares fundamentales del tratamiento de las úlceras simples, aunque, como os decía antes, no existe un tratamiento estándar, ¿vale? Entonces, principalmente en una úlcera simple utilizaremos un antibiótico de primera intención, quitaremos el dolor mediante un ciclopléjico y daremos una lágrima artificial. Para mí, lo ideal es que tuviera ácido hialurónico. ¿De acuerdo? Entonces, para tratamiento de primera intención yo utilizaría un triple antibiótico, cloranfenicol o tetraciclinas. Para eliminar el dolor, para mí el ciclopentolato es superior. Y por último, como os decía antes, el ácido hialurónico es la sustancia mejor para poder tratar una úlcera tanto simple como complicada. Las preguntas que tenéis que haceros: ¿por qué una úlcera no cicatriza? Principalmente, la opción número 1 sería que persistiera un traumatismo crónico, Si tenemos un cilio que está rozando, si tenemos entropion, si tenemos la presencia de un cuerpo extraño, esa úlcera no va a cicatrizar. Si tenemos una infección activa, con bacterias, con virus o con hongos, tampoco. Y por último, el hecho de tener un defecto en la cicatrización, como el uso de corticoides o una úlcera indolente o otra enfermedad sistémica que puede afectar a la cicatrización, como el síndrome de Cushing, puede estar también detrás de esa falta de cicatrización. Por ejemplo, aquí tenéis un perro que vino a la consulta de oftalmología con una úlcera crónica que no cicatrizaba, y si os fijáis en esta córnea, vemos una úlcera que se distribuye desde la zona central hacia la zona medial y ventral de esa córnea, ¿de acuerdo? Con lo cual, evidentemente, en esta úlcera crónica que se dirige hacia la membrana excitante, tendríamos que mirar qué es lo que tenemos. Si veis con un poquito de detalle, vemos aquí la imagen en la que hemos vertido el párpado inferior, vemos que en la membrana excitante persiste
una sutura de una antigua cirugía realizada hace más de un año de cirugía de la glándula en la que se dejó la sutura. Con lo cual tenemos que hacer siempre la pregunta de por qué una úlcera no cicatriza. La opción número 1 sería que hubiera una protección corneal adecuada y la opción número 2 que hubiera una irritación excesiva. ¿De acuerdo? Este otro caso, por ejemplo, veis un cuerpo extraño corneal, ¿de acuerdo? Que mediante flushing se eliminó y es un caso que evidentemente no hace falta referir porque vosotros directamente en vuestra clínica sois capaces de eliminar este cuerpo extraño y corregirlo. La neovascularización corneal es un problema también frecuentemente, pero es potencialmente beneficiosa. ¿Por qué? Porque esta vascularización corneal va a aportar todos los medicamentos que demos por vía oral, ¿de acuerdo? Lo único es que una vez que esa úlcera esté cicatrizada tenemos que revertirla. Recordaros que existe neovascularización superficial si es arborescente y profunda si es en cepillo, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenéis un caso en el que vemos una gran neovascularización y aquí lo que vemos es un caso con un gran granuloma en el centro de la córnea, habitualmente secundario a traumatismo crónico. Vamos a andar un poco por encima sobre complicaciones. Primero el infiltrado corneal, como veis aquí, una úlcera con un infiltrado bastante importante, y aquí la fluoresceína, y aquí tenemos un depósito cálcico en una úlcera también que va a impedir la cicatrización. Todos estos casos son casos que hay que referir. Aquí tenéis otro caso extremo de depósito cálcico y una úlcera secundaria. También pueden ser debidas a parálisis faciales, como en este caso, y en la charla enseñamos cómo hacer una blefarografía temporal. Por último, las úlceras de poros desprendidos son también muy habituales en veterinaria. Comentar que el tratamiento ideal es el desbridamiento, salvo en los gatos, en los que no se debe desbridar, y que el pronóstico es favorable. Si tenéis curiosidad por buscar más charlas de formación en nuestro hospital, os recomiendo que consultéis la página web del hospital, que es www.hospitalveterinariopuchol.com, o mandéis un correo a correo@hvpuchol.com o a formacion@hvpuchol.com. Muchas gracias.